¿Qué está pasando, Ángel? Hoy yo sigo teniendo problemas para dormir, no sé ni qué día es hoy, no sé ni qué hora es. Tú sigues disciplinando a tus nenes y tampoco sabiendo qué hora es. Ah, y de paso tenemos a Demian Connelly, el artista, hablando sobre su trayectoria y los proyectos que vienen ahora en Comic Comic Masters. Masters. Esto. Hola, Hola, bienvenido. hola. Demian Connelly, el Demian gran Connelly. Demian Connelly, artista de Argentina, pero ya, bueno, desde hace tiempo, pero recientemente internacional. Esto, vamos a hablar hoy de tu trayectoria como artista, para que la gente pues te conozca mejor y pues vamos a hablar también de los proyectos que quieres, que tenemos para que tú puedas anunciar, que tengas Ujú. pronto ya saliendo. Pero antes queremos saber quién eres tú, o sea, de dónde, o sea, de qué parte tú eres, de Ujú. Argentina, cuándo empezaste con los cómics. Nosotros siempre le preguntamos a los creadores que están aquí en Comic Masters cuál fue su primer cómic, cómo entraron en su pasión, todo eso. Háblanos de ti, introdúcenos al gran Demian Connelly. Sí. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, un placer. Bueno, no, yo soy de Buenos Aires, Argentina, pero vivo en Córdoba Capital, que es una provincia en el centro del país. Eh, y empecé muy chico a hacer cómics. Empecé casi a los 15 años y tengo 40, así que hagan la cuenta. Eh, Empecé estudiando Bellas Artes, eh, cosa que no influyó mucho en mi trabajo después. Eh, pero nada, me introduje en los cómics gracias a que empezaron a llegar empezó a ingresar mucho material de Marvel, de DC acá a Argentina, y acá ya había una fuerte tradición de historietas, la cual en los noventas de Argentina fue como cayendo un montón, se cerraron casi todas las editoriales y empezaba a entrar material de otros países. Yo Ujú. justo empecé cuando se estaba muriendo toda la tradición argentina de historieta que había en esa época, porque nosotros llegábamos a tener editoriales que editaron muchísimas cosas. Estamos Eh, hablando más o menos como para los 90. Claro, en los 90. En los 90 fue una crisis también económica bastante complicada. Empezó todo un camino Argentina que llegó, bueno, al 2001 que terminó siendo todo un desastre, lo cual impactó Para que mucho. esté interesado en este detalle de lo que está hablando Demian, nosotros tenemos un episodio de la historia de los cómics argentinos donde el escritor Diego Arandojo y otros artistas invitados nos explicaron más detalladamente toda la tradición cultural y las distintas etapas en los cómics de Argentina. So, pueden buscarlo. Si lo ponemos en el link ahora en la descripción o por aquí también. Interesante cómo eso ha Justamente impactado tu vida. Diego lo debe haber contado mejor que yo. Él tiene una habilidad para contar las cosas mejor que ninguno. Eh, y bueno, a mí me pasó que era difícil, o sea, porque no había mercado cuando yo empecé. Era todo fanzines, era todo hecho a pulmón casi. Era ir con tus fanzines y venderlos en distintos lugares. Eh, Después, bueno, yo tengo una historia particular, tanto con el dibujo más que todo, bueno, yo estuve mucho tiempo sin dibujar, porque bueno, tengo 3 operaciones en el brazo este derecho.
y lo cual me llevó a dedicarme casi completamente al guión por mucho tiempo, tanto al guión como a la edición. Porque bueno, acá justamente empezó, después del 2015 más o menos, empezó toda una movida de una acción de edición independiente, en la cual empezaron a aparecer un montón de editoriales chicas que empezaron a copar eventos, se empezaron a crear nuevos eventos de historieta. La verdad que tuve la suerte de formar parte de esa época, la cual sigue hasta ahora, porque muchas de las editoriales que se crearon en esa época siguen todavía, muchísimas. La verdad que... Antes de continuar sí. con eso, vamos un momento a la parte donde nos hablas de ese... me interesa ese accidente que tuviste en el brazo y cómo eso cambia tu trayectoria creativa. No es tan fácil como, por ejemplo, para mí, como escritor, si me doy o sea, que me doy un golpe a la cabeza, voy a decir, ok, pues no puedo pensar una historia, voy a dibujar. O que Juan, como artista, qué sé yo, tenga un accidente y diga, voy a escribir. Aunque Juan escribe también, o sea, Juan es escritor también, pero que no es tan fácil para un artista decir esto, o sea, que la pasión que tú tenías y la destreza que tú tenías, que sí era inicialmente como artista, ya tú como quiera la ibas desarrollando como escritor también, ¿no? Sí, acá justamente volviendo más al pasado, yo tenía como dos opciones. Era o hacer historietas, ya lo tenía planteado desde chiquito, o sea, desde muy niño. Era o hacer historietas o ser jugador de fútbol. Justamente, empecé a ser jugador de fútbol. Y tuve una fractura bastante complicada en el brazo derecho, el cual me llevó a una operación. Después volví a tener otro golpe, me tuve que operar otra vez, tuve otra fractura de vuelta. Fue como bastante tortuoso el camino, la verdad. Justamente en una de la última operación, que fue, no sé, ya en 2011, una cosa así, justamente en esa época me puse a escribir mi primera novela gráfica. Me compré una notebook y con el yeso puesto, con la otra mano escribía. Y ahí empecé a dedicarme a partir de ahí a guión, ya hace 10 años. Pero bueno, el año pasado intenté volver a dibujar. En realidad no, el 2019. Yo el año pasado es como que no existió y me olvido que existió. Ah, 2019, ok. El claro, 2020, en 2019, nada, ok. En el 2019 empecé a dibujar otra vez y a partir de que empecé a dibujar otra vez no paré. O sea, hasta el día de hoy que dibujo todos los días. A veces sigo teniendo, pues mi brazo quedó medio extraño. En realidad yo no tengo la capacidad se llama supinar. Supinar es el giro que hacemos con la mano. Esta es la mano izquierda, yo esta mano la giro bien, pero acá me quedo en mitad de camino. Entonces eso me genera ciertos problemas, como, no sé, a veces tengo tendinitis crónica, tengo problemas de túnel carpiano, o sea, de todo. Y a veces me cuesta mucho, pero bueno, me lo aguanto por el amor que tengo a esto, ¿no? Ok. Entiendo. Es esto... Pero fíjate, o sea, tu arte sigue siendo espectacular. Y ahora tenemos entonces no solamente pues a Demian el artista, sino que tenemos a Demian el escritor. Y esas historias que tú tienes son, por lo menos los conceptos son súper originales. Siempre tienen como que son bien esto, y perdona que utilice la palabra atmosférico, porque pues tú luego creas tu propio imprint, atmósfera. Pero creo que es la mejor manera de describir el tipo de historia que tú creas. Cuando la hace, siempre son historias psicológicas, historias oscuras, donde vemos mucho de los personajes, del pensamiento de los personajes en las historias. Vamos, me gustaría... Sí, es algo que a mí me obsesiona.
aparte. Es algo que a mí me obsesiona, tratar de demostrar cómo son los personajes por dentro, tratar de darle un poco de... A veces capaz que la historia no es lo principal más que el personaje, ¿no? Son como estudios psicológicos que tú haces del personaje. O sea, si fuéramos a asociar el trabajo de Demian con películas, yo diría que esto es como Joker, tú sabes. Hace unos días me han hecho una entrevista y me preguntaron si había estudiado psicología. Y yo dije, no, nunca estudié psicología, me cuesta mucho leer libros de psicología. He leído bastantes, pero me cuesta mucho, porque aparte tengo muy mala memoria. Entonces no logro retener términos y cosas que son puntuales, pero lo que sí tengo es como mucha intuición para ciertas cosas, entonces, y bueno, justamente con Joker me hicieron un paralelismo hace un tiempo con La sonrisa de Duchamp, es una obra, y yo lo había escrito mucho antes que Joker. Ya estaba terminado mucho antes que salía el Joker. Después cuando vi Joker dije, bueno, tiene cierto paralelismo, pero no, son cosas diferentes. Claro, sí. Yo más o menos la comparación yo la veo más tonal. En cuanto a el enfoque en la figura psicológica en sí. Pues una vez tú entonces estás creando tus libros, estás en esta época de fanzines y toda la cosa, ¿cuándo es que tú entonces comienzas a decir, ok, pues yo voy a publicar mis propios libros y creas el brand de Atmósfera, la editora de Atmósfera? ¿Cómo comienza eso? En realidad yo tuve otra editorial antes, otra editorial que se llamaba Dead Pop, que la teníamos con Renzo Podestá, un artista de cómics que justamente en Estados Unidos publicó bastante, y teníamos esa editorial, la cual, nada, empezamos a publicar títulos todos los meses, era una locura. Wow. Pero bueno, es casi usual que acá en Argentina la mayoría trabajemos también de otras cosas. Yo tengo la suerte de que no. Pero en esa época, cuando yo empecé con todo el trabajo editorial, de ir a eventos, de crear mis propios cómics, de publicar cómics de otras personas, yo tenía otro trabajo aparte. Y estas dos cosas no fueron muy compatibles por mucho tiempo porque nada, terminaba totalmente cansado. Acá nosotros usualmente lo que hacemos es ir a buscar nuestras cajas de libros a las imprentas, llevar esas cajas de libros a nuestras casas, de nuestras casas llevarlos a las librerías, a los eventos, y es todo muy cansador.
Ahora por suerte hay distribuidoras en Argentina que se encargan de eso, pero en esa época eran muy pocas las distribuidoras y era muy difícil, entonces era como que cruzar las dos, el trabajo normal y este trabajo era como que terminaba cansando mucho. Y después me tomé un respiro, un tiempo, y ahí después armé Atmósfera, que fue la última editorial que tuve, que también, bueno, siempre pasa lo mismo, uno por el amor que tiene todo esto y por las ganas y todo, quiere hacer y hacer y hacer y hacer, hacer, y bueno, te termina el sistema de hacer, te terminas desgastando y terminas dejando. Pero bueno, yo dejé de editar, más que todo porque necesitaba un tiempo como artista nada más, y necesitaba probar otras cosas, ir a editoriales, concentrarme solamente en el trabajo mismo y no pensar también en que hay que editarlo. Se me abrieron un montón de puertas de que se publicó un libro mío en México, después se publicaron algunos trabajos en España, y así fue abriéndose todo y dije, bueno, me voy a dedicar tranquilamente a esto. Y después veré si volveré a publicar independientemente, pero por ahora, desde hace bastante tiempo que estoy concentrado más en eso, en tratar de crecer como autor. Ok. Pues suena muy bien. Y estas oportunidades que se te dieron, ¿qué has estado haciendo dentro de estos cómics que estás haciendo que no estás escribiendo? ¿Cómo? Perdón. Estas nuevas oportunidades que se te han dado de hacer nuevas historias, ¿qué otras historias has dibujado fuera de no hacer los escritos que tú estabas haciendo? Ok. No, yo usualmente siempre trabajo solo. Cuando no escribo, cuando escribo y dibujo, trabajo solo. Pero bueno, últimamente la verdad que tuve mucha suerte y me empezaron a caer muchas propuestas de trabajos freelance con otros guionistas. Usualmente son proyectos largos que no se pueden decir nada hasta que no se terminan. Claro, seguro. Pero bueno, estuve trabajando en varios proyectos así y estoy trabajando todavía en algunos que son para largo y que... Pero yo usualmente trato de trabajar de manera de manera íntegra o con algún guionista afín a mi trabajo. Usualmente son gente con la cual tengo amistad o algo así, pero porque soy muy especial para trabajar. Yo a Demian le he estado enviando cupcakes todos los días por correo. A ver si lo ha ganado. Ya te equivocaste porque deberías mandarme cerveza. Cerveza. Por eso no se ha desarrollado. Vamos a hablar de esos mismos proyectos, comenzando con el primer proyecto que tú creaste, que incurrió pues en México y España. ¿Cuál fue este proyecto? ¿Cuál fue la semilla de ese proyecto? Y pues cómo fue ese primer impacto en eso, al ver que tienes entonces público en otros países y buena reacción en otros países. A ver, una de las cosas que me pasó, que es muy importante, es que justamente uno de los libros que se publicó en México, que se llama Hasta la muerte, que es justamente con Renzo Podestá, ese libro, por tema de derechos, nunca pudo salir en Argentina. Entonces, salió allá, o sea, nosotros tuvimos los ejemplares acá, nos mandaron ejemplares, todo. El libro salió con un disco, con una banda sonora, una banda mexicana, pero nosotros nunca pudimos publicarlo acá por un tema de derechos, porque era muy largo creo que el año que viene se termina. Era muy largo el tema de derechos. Entonces, como aparte nunca pude ir a México tampoco, sé que hubo repercusiones, porque la gente habla en las redes y todo. Nunca pude ir a un evento allá, y es como es raro cuando publicas en otros países y no podés ir a ese país a disfrutarlo.
es raro porque uno no sabe nunca si realmente le fue bien. O sea, se pueden haber vendido los ejemplares, todo, pero ese feedback que hay con la gente cuando vas a los eventos, Claro. cuando vas a una tienda de cómics o una librería, es muy diferente. Entonces uno nunca sabe, nunca se queda tranquilo. Yo no me quedo, o sea, está bien, se vendió todo lo que quiera, pero es como que nunca sé cuál fue la respuesta. Ahora en España, yo en España publiqué en una revista que se llama Diablo, pero ahora este año, justamente este mes o el otro, tiene que salir un libro que hicimos con Nicolás Brondo. Se llama Ulises. Es una novela gráfica sobre un muchacho con una cabeza de lobo. Y nos va a pasar lo mismo, porque los derechos son para todo el planeta, de la editorial, y acá no se va a poder publicar porque ellos supuestamente van a tener llegada. Pero es muy difícil que lleguen los libros de allá para acá, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí lleguen. Pero me va a pasar lo mismo porque tampoco voy a poder viajar a España este año y nunca voy a estar en la presentación. Y bueno, lo mismo pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos lleva a tus proyectos más recientes. En el caso de ahora mismo hay un proyecto que va a comenzar en Estados Unidos, pero ya estaba siendo publicado, si no me equivoco, en Argentina previamente. Ahí fue al revés. Exacto, me prometiste Oscuridad. Conocido para los anglos como You Promised Me Darkness. Cuéntanos la experiencia publicándolo en Argentina y luego entonces cómo hacemos este brinco a ser distribuido próximamente en Estados Unidos. Para los que no sepan, antes de que nos dé detalle, You Promised Me Darkness va a ser publicado por Behemoth Comics y ellos ya tienen por Diamond para que la gente pueda pedir preordenar los primeros dos cómics, el 1 y el 2, ¿verdad? Esta semana va a haber una noticia de que ya hay una segunda impresión, justamente, parece, del número 1. Porque Pues vamos las entonces, ventas fueron así como... Excelente. Pues no quiero hablar mucho porque lo va a anunciar la editorial la semana que viene. Y siempre yo le tengo miedo a los editores. O sea, yo trato de decir lo justo y necesario para que después no sé cuándo sale el podcast, pero justamente capaz que para esta fecha ya está la noticia. Así que lo pueden agregar abajo. Súper. Bueno, el proceso con You Promised Me Darkness es diferente a todo lo que le conté antes. ¿Por qué? Porque yo lo pensé directamente para sacarlo en digital en Argentina. O sea, nunca estuvo pensado para mandar a ningún lado. O sea, usualmente a algún lado terminan yendo a editoriales, algunos se aceptan, otros se mueren. Es así. Y cuando trato de hacer algo sin pensar en eso, es usualmente con lo que mejor me va porque no necesito ni moverme. Es muy raro. Por eso siempre le agito a la gente, le doy ganas para que sigan publicando en digital, porque tarde o temprano ese archivo en digital va a llegar a una editorial y va a llegar más fácil, va a llegar de una manera no brusca. O sea, no es lo mismo mandar una submission que el editor anda paseando por internet un sábado a la tarde tranquilo y vea, este cómic, ¿qué onda? Y me pasó todo lo contrario, pero bueno, yo lo dibujé, todo el 2020 fue dibujar You Promised Me Darkness, que son casi 140 páginas. Pero bueno, era mi primer cómic largo y tenía muchos errores, obviamente, como todo primer cómic largo, tenía muchos errores partiendo ya desde la resolución. La resolución de las imágenes no era tan buena como para imprenta, porque las revisé y dije, bueno, ahora que me propusieron publicar en Estados Unidos, digo, bueno, voy a revisar todos los archivos, y empecé a revisar, y bueno, yo usaba mucha trama para los fondos, muchos puntos, mucha suciedad en el trabajo, ¿no? Y claro, las capas estaban como guardadas muy a las apuradas y no se podían retocar. Entonces, ¿qué se me ocurrió?
cuando salió la posibilidad de publicarlo en Estados Unidos, le pedí al editor si había posibilidades que lo dibujara otra vez. O sea, usando las mismas composiciones de página. Algunas páginas sí se salvaron. Las 140 páginas. Las 140 páginas. El señor Connelly, que nos acabó de dar una historia espeluznante de todas sus operaciones, dijo, yo quiero redibujar esto. ¿Qué? Y bueno, estoy redibujando número por número. O sea, cada número está totalmente redibujado otra vez. El guión es prácticamente el mismo. Agregué algunas escenas, hay algunas páginas que están agregadas. Ya, por ejemplo, el número 2 ya viene con más páginas de las que pensábamos. Ya el número 1 es casi doble, porque tiene 36 páginas. Okay. Y el 2 ya viene con más páginas, el 3 también, y el 4 también es doble. En realidad va a terminar teniendo casi 160 páginas el trade paperback. Algo así. Creo que capaz que más por los extras. Pero sí, me propuse, aparte, nada, yo lo vi también como un ejercicio, ¿no? De decir, bueno, se puede hacer otra vez, puedo ser mejor. Porque uno va cambiando, el dibujo va cambiando. A mí me pasa que cambio así como trabajo, dibujo mucho, trabajo mucho todo el día, voy encontrando cosas en el camino que digo, bueno, y aparte porque trabajo en digital, y trabajar en digital hace que todos los días encuentres herramientas nuevas. No es lo mismo que trabajar todo el tiempo con la tinta y el papel, y bueno, es como que casi siempre usas las mismas herramientas, usas el mismo pincel, usas la misma goma para borrar. Cuando se trabaja en digital, siempre se encuentra algo diferente. Ahora, dentro de unos meses van a ver un par de portadas mías que hice, que es totalmente un experimento de digital. Y nada, todos los días encuentro cosas nuevas, atajos, cosas que no son atajos, pero que quedan bien, entonces las uso igual. Y con You Promise Me me pasó eso, de que empecé a encontrar un montón de cosas que podía utilizar para mejorar la imagen. Bueno, y otra cosa, punto muy importante, el tamaño de publicación era muy diferente al tamaño que yo había usado. Así que sí o sí había que hacer algo. O sea, había que retocar todas las páginas, porque el tamaño de cómic USA es más largo. Y yo trabajaba en tamaño A4 internacional, que es como casi una cosa más corto. Claro, exacto. Entonces había que sí o sí acomodar las páginas. Esas cosas pasan porque uno no las pensó para publicar allá. Ahora ya directamente las páginas ya se estoy haciendo todas con ese tamaño. Total acá, si las quiero publicar acá, se achican un poco y nada más. Es una cosa interesante que esto, ahora que estás interaccionando con distintos países, vas a encontrarte distintas maneras y por las razones prácticas o culturales que tengan el país, o políticas, o económicas, o lo que sea, que tengas que entonces siempre estar haciéndole ajustes a tus trabajos, comenzando desde, a lo mejor, aunque sea en el mismo idioma, pero cambiando, por ejemplo, dependiendo del trabajo que sea, si es posible cambiar, digamos, regionalismos en los idiomas, para hacerlo más, digamos, más accesible internacionalmente, o si lo dejas, o dependiendo del lugar, o del proyecto, si lo dejas como está para que sea, porque es lo que la gente está interesada en ver cómo el proyecto es particularmente trabajado de esa manera. O sea, es como que tienes que entonces sentarte a evaluar cada trabajo que haces de una manera individual cada vez que lo sacas en un país. Exacto. Sí, eso pasa siempre. Yo igualmente cuando escribo, en español, escribo en neutro casi siempre. Entonces el español neutro es como más fácil de mover en cierto lado. Por ejemplo, un libro mío lo pueden leer en México tranquilamente
sin necesidad de agregarle términos ni nada, o en Puerto Rico o en España, justamente. Pero bueno, lo que tiene es que, por ejemplo, en You Promised Me Darkness, la historia transcurre en una ciudad inventada en Estados Unidos, justamente. Hay otros pasajes en Corea, en distintos lugares, pero usualmente es todo ahí concentrado, es con un presidente Reagan todavía en el poder. Hay un montón de detalles así que yo necesitaba usar, entonces dije, bueno, voy a situar en Estados Unidos directamente. Esas distopias alternas con presidentes. Sí, no hay nada más divertido, no hay nada más divertido que hacer esas cosas. No hay nada más divertido. Yo siempre cuando leo el Dark Knight de Frank Miller, y que sigue continuando y sigue estando Reagan en el gobierno, dije, no, yo necesito que esto siga también. Quiero seguir la misma línea temporal de Miller. Y la manera en que presentan a Reagan en esa historia, que parece como que él le da anuncios a los ciudadanos de Estados Unidos y parece que está haciendo un infomercial o que está corriendo un telemaratón. Es como que, Fox, necesito que colaboren conmigo en este momento porque tengo esta idea que es como que es bien interesante, esto. Pero sin embargo, tienes unos trabajos, por ejemplo, de otros creadores para utilizar el ejemplo argentino, donde por la naturaleza del mismo trabajo argentino, del mismo proyecto, se requiere que se deje en el español argentino. Para dar el ejemplo, Pánico Press próximamente va a estar sacando el libro de Spectro S.A., que es como una especie de Ghostbusters argentinos. Los autores son Luis Santamarina, Diego Arandojo y Alfredo Retamar. Y en ese sentido, cuando se distribuye, por ejemplo, a otros lugares de habla hispana, se va a dejar intacto el diálogo como está, porque la idea es que la gente sepa, estos son los Ghostbusters argentinos. So de proyecto en proyecto varía. Siendo, por ejemplo, como tú mencionas el tuyo, pues sí se entiende que, digamos, que el español sea entonces universal para darle más neutralidad a esa ciudad ficticia. Sí, cuando la historia sucede en Argentina, hablan en argentino. O sea, olvídate. O sea, para mí eso tiene que ser. Es más, yo sí, a ver, para mí hablarían en inglés también y pondría subtítulos abajo, pero sería como una porquería. Entonces leer un cómic con subtítulos no me parece muy interesante. Coge mucho espacio. No, capaz que puede ser divertido, ¿eh? Puede ser divertido, que lo pienso, puede ser divertido. Bueno, pero por ejemplo, vos lees, a mí me pasa que uno de mis cómics argentinos preferidos es Alex Sinner. Alex Sinner, acá. El muchacho este. Wow. Alex Sinner es un detective privado que vive en Estados Unidos y está hecho por dos argentinos. En ningún momento molesta que esté en español así, porque está escrito en español. O sea, en ningún momento molesta la forma en que está escrito. Pero transcurre en Estados Unidos. Y es una de las obras más conocidas de autores argentinos. Pero yo creo que si pasa en Argentina, tienen que hablar como pasa en Argentina. Ese es un ejemplo también perfecto. En el caso de Puerto Rico, son los mismos cómics de Juan que ocurren en Puerto Rico. Yo me tengo aquí, a ver si estaba por aquí, uno de los libros que Juan publicó, Demonio. Este libro ocurre totalmente en Puerto Rico. Entonces, pues, no solamente Juan utiliza el diálogo con los regionalismos de la isla, sino que también tiene, pues,
muchas referencias culturales que, aunque no afectan al que no conozca la historia de Puerto Rico, al que esté en Puerto Rico le tripea un montón, y al que lo vea de afuera es como que ¿qué es esta loquera que me está hablando, tú sabes? Pero En ¿Cuál esa, es el en esa dinámica, pues como la historia era en Puerto Rico, pero sus protagonistas eran americanos, pues yo tuve la oportunidad de que hubiera un cultural shock en donde puertorriqueños que lo leen dicen, sí somos, y americanos que lo vean es como que, wow, así son ellos. Y pude, pero también tuve la disyuntiva que tú dices. A mí me hubiera gustado, o sea, si hiciera esto en serie, yo lo haría a los narcos, que las personas en inglés van a hablar en inglés, las personas en español van a hablar en español, y los subtítulos van a ir cambiando poco a poco para que se vea más realístico. Y eso es lo bueno de... Y si hay un personaje que es puertorriqueño, pues yo le pediría que exagerara, aunque supiera hablar español, que exagerara el acento de un puertorriqueño tratando de hablar en español, para que se vea ese struggle, ¿no? Claro, porque eso es lo cool, ¿sabes? Eso sería lo cool. Totalmente. El mejor ejemplo para esto de las traducciones es el manga. El manga, vos no podés traducir todos los términos. Usualmente todos los mangas, cuando uno va a la parte final del manga, tiene todo un listado de términos que se dijeron durante todo el manga, que yo no los leo, a no ser que me llame mucho la atención, no termino leyendo, termino de leer el manga y me quedo con la... dijeron Hikikimori, bueno, está bien, Hikikimori. O sea, pero no puedes cambiar los términos, entonces los personajes... Hay un manga que se llama Amahiro, que es un manga de zombies, que en un momento van a China. El personaje transcurre en Japón y en un momento hay dos personajes japoneses que van a China. Todo el cómic, todos los personajes que están alrededor hablan en chino. Entonces, cuando vos querés saber qué dicen, tenés que ir a la parte de atrás del manga y fijarte toda la traducción, porque el autor quería que se dejara así. Después hay una parte que hablan unos yanquis, también, que están hablando los yanquis, hablan en inglés, o sea, nosotros entendemos, pero también la traducción atrás. Los autores japoneses son muy, muy puntillosos con eso y con las ediciones, ¿no? Cuando se edita en otro país, piden que esas cosas se respeten. En realidad piden que se respete todo, o sea, tiene que salir con tal papel, tiene que salir con la tapa, tiene que ser esta, no se puede tocar la tapa. Si tiene páginas a color, por más que la imprenta te vaya a cobrar más, las tenés que dejar, o sea, las 3 primeras páginas en color las tenés que dejar, después todo en blanco y negro. El artista de manga se toma muy en serio su creatividad y su trabajo, ¿no? O sea, si él hizo trabajo así, lo tienen que respetar así, si no, no lo edita. Y con los idiomas son muy puntillosos. Eso, no, es así, no, y sigue siendo una cultura bastante disciplinada en ese sentido, en la producción masiva de sus libros. Volviendo entonces a You Promised Me Darkness, cuéntanos un poco de la trama y qué te inspiró la historia específicamente. Bueno, justamente You Promised Me es una historia que vengo armando desde hace mucho tiempo, de cuando cuando podía dibujar antes, había hecho los primeros bocetos, los primeros personajes, y había como una trama que la fui armando de a poquito y cambiando todo el tiempo. Lo dejé en un cajón durante como 10 años y lo volví a retomar en 2019 y bueno, cambió un montón de cosas, obvio, porque uno con los años va cambiando mucho, tanto la forma de pensar como la forma de contar, que es lo más importante en una historieta, en el cómic. Entonces, esa historia que había escrito en ese tiempo, la retorcí toda, agregué personajes, saqué otros, y cada personaje, cada situación tiene inspiración de distintos lados, ¿no? Por ejemplo, los dos personajes principales son dos hermanastros que
que una es, en realidad son dos personajes que saqué de una banda que se llama Lacrimosa. Lacrimosa es una banda de gótica alemana, y son ellos dos, o sea, y quería tener esa, cuando la banda esa toca, sus videos son como muy interactuados. Y bueno, si algún momento buscan la banda y ven el cómic, van a ver que el personaje tiene esos pelos así. Usualmente está con capucha, pero bueno, cuando se saca la capucha tiene los pelos así, y ella es como gótica todo el tiempo, pero japonesa. Okay. Y así hay un montón de cosas. Todos los personajes tenemos un alien falso, por ejemplo, que es Sage, que es como, tiene cara de alien, pero no es un alien. Y también era esa cosa de que por qué todos los aliens tenían cara así, de los ojos grandotes. Y bueno, como que utilicé hay un montón de cositas, de factores. Por más que el nombre, por más de que el arte sea así como muy oscuro, todo, tiene mucha comedia el cómic. O sea, tiene muchas partes de comedia, que queda oculta entre toda la solemnidad, ¿no? que tiene mi dibujo, porque mi dibujo es bastante solemne en sí. Pero una de las cosas que yo siempre me puse en claro, y que es algo que le digo siempre a los alumnos que tengo o amigos que trabajan en esto, es que si no te divertís haciendo cómics, no los hagas. O sea, muy cierto. Sufrir para hacerlo es lo peor que puedo hacer. O sea, yo a veces sufro por, no sé, por estar cansado y capaz que no tengo ganas de trabajar. Sí. Pero sí o sí me estoy divirtiendo igual. Por más Bueno, que... hacemos un asterisco a la comunidad de masoquistas que ven este programa. Si te gusta el masoquismo, adelante, aunque no te guste, hazlo, que te va a encantar por el dolor de que hiciste el programa, de que hiciste el cómic, por el dolor de hacerlo, si eso es lo que te gusta. No. Igual tenemos, o sea, cierta cuota de masoquismo, porque, o sea, es uno de los artes menos pagos del mundo. Es como bastardeado por muchos sectores de la sociedad. Es para niños, es para nerds, es para las artes de estupideces que dicen siempre. Y Sí, para mí es uno de los artes más complejos. ¿Cómo? que hemos vivido con eso toda la vida, los tres. Sí. Y para mí el cómic es uno de los artes más complejos que existen. El cual aparte es muy solitario, o sea, se le emplean muchas horas. Se pueden usar todas las técnicas que se pueden llegar a aprender en bellas artes. Se pueden usar todas las técnicas de escritura que se pueden aprender en una escuela de literatura. O sea, para mí es como muy... Tiene muchas cosas. Si bien hay distintos tipos de cómics, ¿no? Obviamente. Pero hasta en el mínimo, o sea, yo siempre encuentro cosas buenas en todo. No sé, yo veo un cómic de Rob Liefeld, y para mí Rob Liefeld tiene cosas buenas también. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no, soy de ese fiel creyente de que el cómic es un arte que hay que defender y que igualmente, no sé. No. Y te pregunto, a estos personajes en la historia de You Promised Me Darkness, que los tiene bien particularmente diseñados, ¿qué es lo que le ocurre a ellos? Por lo menos lo que yo vi en la descripción, porque todavía estoy esperando mi copia, esto es como que están esperando son unos personajes que tienen unas capacidades, como unos poderes o unas habilidades que heredan. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Sin dar spoilers. Bueno, no, sí, igual no se puede spoilear mucho porque es bastante larga. No, bueno, este universo corre alrededor del cometa Halley, que usamos como referencia que cada vez que el cometa Halley pasa por la atmósfera de la Tierra, ciertas personas obtienen poderes. Esos poderes se heredan porque se activa. Es yo siempre que cuando me preguntan es como X-Men pero dark.
digo siempre. No relación con Dark X-Men, esa es otra cosa. No. Es como X-Men, pero gótico. Ahí está, ese sería mejor concepto. Y bueno, hay ciertos personajes, como en toda historia de gente con poderes, usa esos poderes para hacer cosas buenas, otros no los usan para nada, y otros para hacer cosas malas. Tenemos estos dos personajes que son los hermanastros, que por ciertas razones cada uno perdió a sus familias, que tienen que ver con el cometa también, obviamente, y que cada uno tiene como poderes, así hay como niveles omega, como en los mutantes, como en X-Men, pero bueno, hay ciertos personajes que estuvieron como más expuestos a ese tipo de radiación que llegó. Igual es todo un concepto mágico también, que eso sí no lo puedo spoilear porque es el concepto final del cometa y todo eso tiene toda una razón de ser. Me estoy imaginando que estos personajes que tienen estas habilidades, como tú mencionas, que algunos lo utilizan para un propósito y otros para otro, aquí entra pienso yo, el estudio psicológico del que estamos hablando que te caracteriza, pienso yo, por cómo, no tanto que vamos a ver, digamos, el Dark Phoenix Saga aquí, si lo que estamos viendo es como que cómo cada uno de estos personas escogen y por qué, qué hacer con sus poderes mientras está ocurriendo la trama que esté ocurriendo, ¿no? Bueno, y otro detalle es que cada los personajes o usualmente tienen deformidades o tienen los ojos blancos. O sea, la gente en la calle sabe que esa persona tiene poderes o que es rara o que... Hay poderes muy inútiles también, por ejemplo, no sé, hay un personaje que se pega a todo, se le pega a todo. O sea, es como muy inútil su poder. Todo se le pega en las manos, en los brazos. Se apoya en una mesa y se queda pegado. O sea, es como muy inútil. Crazy. Y claro, entonces me olvidé el concepto que les iba a decir. Bueno, en realidad, bueno, tenemos esa cosa así porque es todo muy individualista. Por ejemplo, los dos personajes principales, uno de los personajes que es Sebastián, está todo el tiempo tapándose del sol. ¿Por qué? Porque cada vez que le da el sol, él tiene poderes de control del fuego. Se descontrola. O sea, es como que se va cargando. Bueno, el verdadero título de la historieta viene a partir de eso. Es como una frase que la hermana le dice a él, porque la hermana controla la oscuridad justamente. Y le promete que nunca tendría que pelear para poder sobrevivir. Que ella iba a hacer lo necesario para que siempre esté en las sombras y no tenga que salir al sol. Es un concepto medio gótico también de esa cosa de que no nos gusta la ropa de color o no nos gusta mucho la luz fuerte. Viene a partir de ahí, también hay como una ironía también de esa cosa de, mirá, porque es gótico o porque es dark. Estoy hablando de modas, ¿no? Debe ser triste. Sí. O debe estar todo el día triste. No me gusta el sol, no me gusta la ropa de color, no me gusta... O sea, pero sí me río. Y hay varias cosas así. Todos andamos con camisas negras hoy. Igual yo ahora ya tengo. Ahora justo estoy de negro, pero tengo ropa de color. Okay. Yo ya abandoné todo, ¿no? Hace mucho calor en Argentina. Sí, gótico en el trópico es bien difícil. Uno termina sudado. No se puede, no se puede. Sí, no es lo mismo. Cuéntanos un poco. Pero bueno, hay muchas cositas así. Sí. Hay muchas cositas así el primer número es doble por el sentido de que justamente hay tanto que contar al principio que decidí, bueno, dejo espacio para contar tranquilo y que el lector pueda meterse en ese mundo sin leer 20 números. O sea, porque no quería que el lector tuviera que leer 20 números para poder entender cómo era el mundo. Entonces, bueno, explayo en el primer número con más páginas cómo es ese mundo y después ya el lector se queda ahí. Entonces, a partir de ahí empieza a jugar. Es como empezar un videojuego, viste, que te tira toda la historia. El videojuego te dice, bueno, en el año 2040 la humanidad
sobrevivió a un virus, pero ahora no puede ver, por ejemplo, no sé, y ahí empieza la historia. Y Es todo un mundo de ciegos. Sí, básicamente estableciste las reglas de juego, como quien dice, ¿no? Antes de entonces comenzar el partido. Cuéntanos un poco sobre ese contacto con Behemoth Comics en Estados Unidos. ¿Cómo es que ellos comienzan a interactuar contigo en cuanto a la publicación y cómo ha sido tu experiencia trabajando con ellos? Bueno, la verdad que fue la forma de contacto más fácil de mi vida con una editorial, porque soy el editor Nathan, vio publicaciones mías en Instagram, más que todo, y me contactó directamente. Pero me contactó por otros libros, que justamente también salió el mes pasado, la extraña desaparición de Barnabas Jones, The Strange Disappearance of Barnabas Jones, en English. Me contactó por esos libros y después vio que estaba saliendo Me Prometiste Oscuridad. Cuando lo vio, también me pidió la carpeta de presentación, todo. Bueno, él no sabía que yo dibujaba. El editor no sabía que yo era el dibujante. Se pensó que era solamente guionista, como todos los demás libros eran guión mío. Nunca supo que era dibujante hasta que firmamos el contrato. Eso es una anécdota muy graciosa, pues, ¿no? Y bueno, ¿quién es el otra persona que dibuja esto? Tuviste que firmar en 2 espacios. En realidad todo el tiempo piensan que estoy robando a alguien y que el dibujo se lo robé a alguien, pero no importa. Que tengo un dibujante fantasma. Ghost Draw. Pero no, fue bastante simple la forma de trabajar. Tanto Nathan como Ryan son dos editores que te dan mucha libertad para trabajar. Mucha libertad creativa, que eso es muy importante. Nunca me dijeron que no a ninguna de las ideas que propuse para el cómic. Nunca me dijeron de que no cuando les dije de sacar 7 etapas alternativas. La verdad que una locura. Sí. Y bueno, aparte, justamente en Estados Unidos lo que tiene es que muchos comic shops, muchas tiendas de cómics, contratan artistas para hacer sus propias portadas para la tienda. Uh-huh. Entonces es posible que sean casi 10 portadas del uno, creo. Como incentivos de venta, sí. Sí, creo que van a ser como 10 o 11, una cosa así. Porque fueron varias tiendas las que compraron pues como un pack que las editoriales venden, en el cual vos compras tanta cantidad de ejemplares y ellos te dejan usar una tapa alternativa. Y la verdad es muy extraño ver eso. O sea, para mí, que no vengo de un mercado así, es como todo muy extraño, muy grande. Y me resultó, no sé, aparte que hubo tiendas, por ejemplo, una tienda de Inglaterra que me contactó para preguntarme lo mismo que me preguntaste vos recién de qué trataba el cómic, para eso. Para saber si pedía tantos ejemplares o no. Y es rarísimo, o sea, que te contacte una tienda de Inglaterra o una de Irlanda, por ejemplo, para preguntarte esas cosas. Y la verdad que no lo puedo creer, más viniendo desde la meta que yo tenía con ese cómic, ¿no? Que mi meta que yo tenía con ese cómic era pasar la pandemia dibujando historietas, dibujando cómics y nada más. O sea, no era esa meta. Por ahí, yo no sé si lo soñé, pero como que en mi mente hay como que una imagen de que tú pusiste en uno de tus social media de que hay una duda de si estas primeras órdenes ya han sobrepasado o no las 20,000 copias. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Bueno, pues, eso obviamente va a salir la noticia después de que lo confirmemos igual. Así que sí, es algo así.
Ah, bueno, Es algo pues así. Quizás un poco más. no oficialmente Comics Master te felicita. Esto, no, no, No Vamos a hacer. oficialmente no oficialmente les agradezco. Exacto, exacto. No, Bien. a ver, si ese número llega a ser real, no sé. No sé, como para mí es muy impactante, o sea, esa cantidad de ejemplares. No es algo que sea común, por ejemplo, en mi país. Y no creo que sea común tampoco para Estados Unidos que un argentino con el brazo roto ande publicando allá y venda lo mismo que otros editoriales. No sé, es raro, es muy raro. Pero abren muchas Ojalá puertas, abren muchas situaciones para personas que es están que tratando. Es que yo les conté, lo que les estaba contando antes, a mí me pasó que una vez los cómics salieron en la previews, Diamond, me empezaron a contactar guionistas para trabajar. Eso es rarísimo también, o sea, no es raro, es una cadena, obviamente. Es como se transmite esto allá. Pero bueno, es como rarísimo para mí. Ya saben, gente de distintas partes del mundo empiezan a enviar sus cervezas por correo para que Demian considere si Así mismo. trabajará con ustedes o no. Esto, Soy Demian, un asiduo bebedor de cerveza, esa es mi única droga. eso, Así que bueno, con eso me invitan a tomar una cerveza, podemos ver. por lo menos el diálogo comienza. A ver. Claro, obvio. Nunca un diálogo. El secreto de la democracia es el buen diálogo siempre. Es cierto. Pues Así se comienza. pasando entonces a otros proyectos tuyos, uno que tú también estabas mencionando en tu social media es uno que estás trabajando, si no me equivoco, localmente, es Desintegración. ¿Qué es ese cómic? ¿De qué trata? No, con Desintegración lo que pasó ahora es que justamente está muy atado, es en el mismo universo que You Promised Me Darkness. Y entonces está muy atado a la continuidad de ese cómic. Como le ha estado yendo bien en ventas y en movimientos a You Promised Me, dejé un poco estancado Disintegration, porque justamente apenas termine el primer arco de You Promised Me, tengo que seguir con el segundo. Okay. Y la historia de Disintegration está tan enlazada que si no sale ese segundo arco no puedo sacar el otro. Entonces lo dejé parado. Okay. Pero va a salir después, entre medio, después va a salir más o menos. Lo que pasa, bueno, se me acumularon Pero muchas ese era un cosas. proyecto que tú estabas trabajando, por lo menos antes de que ocurriera, ¿verdad? Si no me equivoco, pues lo estabas haciendo como crowdfunding, a través de Kickstarter o algo, o era como ¿cómo lo estabas Claro. trabajando con Sebi? No, es por acá hay una plataforma que se llama Cafecito. Pero como no habíamos llegado a la cantidad de suscriptores, bueno, lo hago si puedo y si no puedo no lo hago. Mi idea era hacerlo. Pero bueno, se va a retrasar un tiempo. Pero igual yo creo que este año va a estar hecho. Porque en realidad tengo muchas páginas hechas. Pero no puede salir hasta que no salga lo otro, entonces es como que se me cruzó todo. Claro, claro. Pero Muy no, bien. va a salir este año. Es como un lado B. Lo que pasa es que, bueno, si no leyeron You Promise Me, no van a entender, pero es como un lado B. Es como que las historias ocurren de manera paralela. Y es como otras cosas que pasan mientras pasan los sucesos del primer arco de You Promise Me.
Qué interesante la idea de crear B-sides dentro del mundo de los cómics. Eso me gusta. Esto ya no es música, ya. Quería hacer un spin-off. Digo, ¿qué hago? Bueno, hago algo que sea como un lado B, un lado oscuro más oscuro de esa luna. Y por eso necesito terminar eso para que pueda salir lo otro. Entonces se va a retrasar un poco. Pero en líneas generales eso es mucho más adulta, porque tiene mucha más, es muy más 18. O sea, es como mucha más. Okay. O sea que también varía. Okay. Porque You Promise Me tiene cositas, pero pasa el filtro de los 16. Pero no, el otro no. Ok. Bueno, pues entonces eso nos trae a Pánico Press y el primero de lo que yo espero que sea múltiples proyectos que hagamos luego de las cajas de cerveza que te vamos a estar enviando. Hay un proyecto que originalmente íbamos a publicar. Hay un proyecto que íbamos a publicar originalmente este año, pero va a crearse sola, por lo menos inicialmente lo vamos a sacar digital para luego, esperando que la pandemia pues corra, se vaya, ¿no? Para el próximo año, que nos permita pues poderlo promover mejor y hacer un verdadero lanzamiento. Es La sonrisa de Duchenne. Háblanos un poco sobre ese proyecto. Bueno, ese fue el primer cómic que hice cuando volví a hacer cómics como autor integral. Es un proyecto más sentimental para mi estilo de trabajo. Fue algo que hice de manera catártica. O sea, quería sacar algo así y bueno, surgió ese personaje, que es un personaje que está obsesionado con encontrar la sonrisa perfecta, que en ciertos tratados psicológicos se le llama la sonrisa de Duchenne. Y bueno, mucho más tampoco puedo desglosar, pues después seguramente va a haber sinopsis y imágenes de adelanto y todo. Pero es una historia bastante simple, pero con mucho contenido sentimental y psicológico, como habíamos hablado antes. La verdad que es una historia que a mí me gusta mucho porque fue hecha así, directa, con la pasión de hacerlo así directo, y es como que la veo y digo, qué bien que salió esta explosión. Así que bueno, la edición de Pánico va a tener retoques también, obviamente, porque no puedo vivir, si no. Igual prometo que a partir de ahí. Pero igual prometo, a ver. No, iba a decir son 2 obras de 2019, ¿no? Tanto La sonrisa de Duchenne como You Promise Me son obras que empezaron en el 2019. A partir de mitad del 2020, todo lo que hice a partir de mitad de 2020 no se retoca. Entonces entran en la calidad de retoque. Pero bueno, va a tener retoque, va a tener una tapa nueva, decir lo que digas, No, iba a decir que no podemos mencionar en qué consisten esos cambios, porque sería spoiler de no, sí. Es que hay algo, bien interesante. Un detalle muy importante que no se puede. En realidad sí se puede decir. Sí se puede decir por qué lo tenemos que cambiar. Es verdad. Hay una. Pero lo que sí se puede decir es que, como tú bien ya has descrito, es una historia bien de estudio de personajes, bien psicológico, y es como que el primer impacto que yo tuve leyendo un proyecto tuyo, y fue como que increíble así que pues a finales de este año, vamos a estar poco a poco, estaremos ya haciendo más anuncios más adelante para finales de este año, poder hacer la promoción para que la gente lo pueda conseguir de manera digital,
a través de Comixology, o puedan solicitar la versión impresa a través de panicopress.com, para el que lo quiera ordenar impreso. Pero el lanzamiento en sí oficial esperemos que sea ya para el 2022. Juan me estaba... Sí, Juan, cuando estábamos hablando de tu arte, Juan, tú me habías mencionado como que encontraste una particularidad en el estilo de arte de él, algo que te había atraído. Bueno, de la primera, los claros oscuros que usas y el crime noir, por lo menos, ahora no me acuerdo cuál exactamente, pero vi que el estilo tuyo de arte es como que crime noir, unos oscuros bien profundos, y entonces tienen los blancos que salen del oscuro con una luz bastante potente que deja bien poco al gris. Esto tiene mucho que ver. Justamente José Muñoz es uno de mis dibujantes preferidos, es el dibujante de Axiner y de muchas obras más, ¿no? Y es algo con lo cual me fui alimentando durante toda mi adolescencia, el blanco y negro. Una vez que descubrís ese contraste de blanco y negro contrastando todo el tiempo, bueno, Frank Miller, obviamente. Sí, Frank Miller, Paul León también. John Paul León es mi artista preferido mundial. Me imagino. Lástima que, bueno, pobre, no puede trabajar tanto. Sí. Tiene una historia muy, muy complicada de vida. Sí. Pero sí, no, es increíble. John Paul León es, mira, justo. Criatura de la noche. Sí. De hecho, para Demonio, mi artista que más me influenció era pues Frank Miller y Tim Sale. En específico, Tim Sale. Él me encanta. Bueno, claro, él usa watercolors acuados y por lo menos en Long Halloween. Dark Victory, y después las cositas que hizo en Hulk, que hizo en Superman, hizo en Spider-Man, usa esos claros oscuros que me encantan. ¿Tú estás ready? ¿Tú tienes tu biblioteca ready? Sí. Pues sí. ¿Conocen esto? Sí. Esto es... sí. Wow. Lo encontré, ese libro lo encontré muy de casualidad. Sí. Acá suele haber mucha librería de saldo, de libros que quedan como saldo porque entraron mucha cantidad, entonces como no se vendieron, los llevan a saldos. Y en una de esas librerías de saldo me encuentro con esto. Y fue como, pero esto es Teen Sale. Digo, no, es una locura. Wow, tengo que conseguir ese libro. Pues eso me atrajo mucho. Todos los artistas, John Paul León, Frank Miller, Paul Pope es de mis preferidos, Hugo Pratt, todos los que usan el blanco y negro así, y la mancha y la suciedad, me encanta. Después tengo mucha influencia en lo que es narrativo en el manga. El manga es lo que más me influye narrativamente. Inyo Asano, por ejemplo, es uno de los autores actuales de manga que más me encanta. Pero hay un montón de mangakas que para mí, o sea, mi forma de trabajar también es medio como mi forma de vivir es medio como de mangaka. Entonces es como que me reflejo mucho en eso. O sea, trato de trabajar todo el día, de tener mucha conducta al momento de trabajar. A veces uno se pasa, ¿no? Porque termina viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Sí, pero es complicado. Como es una pasión y es algo que... me gustaría ver ese trabajo tuyo.
No sé si sí, hay, si hay yo te lo alguna, envío. alguna Te forma puedo de enviar. conseguir el archivo en digital, Sí, por lo menos. sí, digital, yo te lo consigo. Intermedio. Nos quedamos en que Juan te prometió una copia Una copia digital. Sí, de yo te la Demonio. Y como nunca te la envió, te quedaste trastornado psicológicamente y creaste un libro llamado You Promise Me Demonio. You Promise Me Demonio. Pero Bueno, genial, que sí quiero ver eso, estabas hablando de que quiero ver eso. trabajas mucho y que sientes que te exagera. Sí, no, que a veces pasa eso. Y bueno, más teniendo medio brazo, ¿no? Como digo siempre. A veces no te das cuenta, pero bueno, a mí me gusta, o sea, es algo que hago con pasión, entonces no. Es como, no sé, el que le gusta bailar todo el día, no sé. A mí me gusta dibujar todo el día o escribir. Aparte, nada, termino de dibujar o escribir y voy y leo un cómic, o sea, es como siempre digo que es como una forma de vida, ¿no? Entrar ya en Lo es. Sí, Bueno, en esta pues burbuja para del el cómic. que sabemos entonces para Puerto Rico y Estados Unidos que utilizan la distribuidora de Preview, saben que pueden entonces ordenar sus copias en su comic shop más cercano a través de Previews. Pueden ordenar You Promise Me Darkness a través de panicopress.com. A finales de este año vamos a poder, y en Comixology van a poder obtener ordenar las versiones digitales de La Sonrisa de Duchenne, en inglés de Duchenne Smile. Y pues nada, estén pendientes. ¿Dónde la gente te puede seguir a ti, Demian, para pues contactarte, enviarte cerveza, todo ese tipo de cosas? O fanático que quiera saber qué es lo nuevo que viene. No, bueno, lo más fácil para contactarme, para ver mi trabajo es el Instagram. Damián Connelly en Instagram, creo que soy el único que hay ahí con ese nombre. Y ahora lo que más veo es el Instagram. El Facebook es como que está en sus últimos tiempos. Solo hablo con editores por Messenger. Así que quedó como para el lugar para los editores y amigos del cómic, nada más. Excelente. Pero sí, próximamente voy a hacer una pequeña página web, pero bueno, eso va a depender de los tiempos, el ánimo, las ganas. Pero por ahora todo por Instagram, por mail, ¿no? ¿Verdad que
En verdad que muchas gracias por haber estado en el programa. Nos ha gustado poder interactuar contigo y pues aprender de toda tu trayectoria. Así que pues lo que queda entonces es, Juan, contestar la pregunta de siempre: ¿dónde nos consiguen a nosotros en Comic Master? Bueno, pueden conseguir en Facebook, nos encuentran como Comic Master, también nos pueden conseguir en Instagram, Comic Master Show, y nos pueden encontrar en YouTube, que por ahora todavía no tenemos este nombre, pero ahora en pantalla van a ver las jeringosa que tienes que escribir para llegar directamente, o escribir Comic Masters nada más. Pero eso no es todo, porque Juan no tiene suficiente con ser padre de familia y bregar todos estos cómics que hace y hacer Comic Master, y yo no tengo suficiente con estar creando todos estos cómics que estoy haciendo y estar trasnochándome en esta pandemia sin poder dormir. Nos pueden encontrar a nosotros también en el After Show ahora mismo que va a acabar este programa. Nos pueden buscar en el app de Stereo. En el app de Stereo, Juan y yo vamos a estar hablando de los cómics nuevos de la semana. Vamos a estar discutiendo sobre los programas que hay. Ahora mismo tenemos nuestras opiniones sobre el programa de WandaVision que acaba de concluir, pero vamos a continuar de Rolling Pin con los próximos programas que vienen después. Pero fíjate, yo creo que para cuando salga este episodio vamos a hablar de Justice League. Y muy probablemente estaremos hablando de Justice League y muy probablemente de Falcon and the Winter Soldier. Falcon, que es al otro día. Buscan, eso es así, nos buscan en Estéreo por D. Ángel Fuentes y la Pay. Nuevamente, la Pay. Que quieran seguirme. Y lo único que... Gracias. Prontamente las camisas también las pueden conseguir y darnos dinero, que es lo que nos gusta, que nos envíen dinero. Muchas gracias, Demian, nuevamente por haber estado. Es como hacemos un programa de 1 hora, es como un programa de 1 hora y media hora para promovernos. Exacto. Muy bien. Es así. Pero lo tienen que hacer al principio, porque si no los televidentes se van. Exacto. Eso es cierto. Pues muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Bye.